Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Pues justo acabamos, maestra Mirna llegó así, justito. Rapando, Vamos, perdón. no se preocupe, al contrario, pues muchísimas gracias por estar aquí, a todas ustedes, todas nuestras invitadas y justo a todos nuestros seguidores. Pues les damos la bienvenida a el tercer día de esta jornada en honor al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, justo con este ciclo de actividades y charlas titulados Las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia. Y pues el día de hoy tenemos pues el gran honor de presentarles a cada una de nuestras ponentes que van a formar el conversatorio Maternidades y Vidas Científicas. La mesa va a estar conformada por la doctora Leticia Ochoa, la maestra en ciencias Mirna, igual la maestra en ciencias la maestra Violeta y la bióloga Diana Silvia. A continuación les voy a presentar a cada una de ellas. La doctora Leticia Ochoa, ella pertenece al Museo de Zoología Alfonso Herrera, por parte del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella es doctora en Geografía y Ambiente. Su principal línea de investigación es la biogeografía y la conservación de anfibios y reptiles. Dentro de esta también le parece esencial estudiar los patrones biogeográficos que abarcan las distintas dimensiones de la diversidad, tales como la taxonomía, la filogenética y la funcional. También se enfoca a la ecología de comunidades de anfibios y los procesos que afectan el mantenimiento de estas en paisajes fragmentados. En el caso de la maestra en ciencias Violeta Romero Maye, ella es bióloga y pertenece o forma parte de la Colección Nacional de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAM. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias y en la actualidad es técnica académica de la colección, donde realiza las actividades curatoriales de los ejemplares albergados en cada una de las colecciones que la conforman. Ha participado en distintos congresos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con temas de la colección. Colabora con actividades de divulgación para estudiantes de licenciatura y posgrado sobre la importancia y necesidad de mantener colecciones científicas. En el caso de la bióloga, bueno, tenemos también a la bióloga Silvia Segura. Ella es miembro del colectivo Nestia Lab, es bióloga y forma parte de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Ella ha elaborado guías y participado en distintas ediciones de distintos proyectos como Profesores en la Red, nivel secundaria de 2001 a 2002 y en la edición del área de Ciencias y Computación. También ha formado parte de 2012 a 2013 en programas de primaria y secundaria como docente. Ha participado en distintas colaboraciones dentro de la editorial Santillana, así como en el proyecto de institución del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, programa de formación para profesores de educación básica del 2013 y 2014. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la maestra en ciencias Mirna Cecilia Villanueva Guevara. Ella pertenece a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es autora de más de 30 ponencias y conferencias sobre temas de ciencia, cultura y divulgación científica, presentadas en foros y congresos nacionales e internacionales. Entre estas actividades destaca ser la conferencista magistral de la octava jornada Ciencia y Futuro y del tercer encuentro Ciencia, Mujer y Tecnología de la Universidad Santo Tomás en la República de Colombia en 2016 y 2017. Sin más que decir, pues les damos la bienvenida a cada una de nuestras invitadas, a cada una de nuestras seguidoras y nuestros seguidores, y pues muchísimas gracias por estar aquí presentes dentro de esta pues mesa titulada Maternidades y Vidas Científicas. Y pues justo, pues para comenzar y para abrir un poquito pues la charla, pues me gustaría preguntarles a cada una de ustedes, ustedes justo desde cuándo, pues sí, a partir de una experiencia o a partir de una frase que nos puedan decir, desde cuándo pues ejercen su maternidad y también a la par, cómo empezaron a vivir su maternidad relacionada a su vida científica y laboral. Si gustan, empezamos como las presenté. Primero la doctora Leti, posteriormente la maestra Violeta, Silvia y por último la maestra Mirna. Así que pues le cedo la palabra. Claro que sí, muchas gracias. Yo te voy a contar una anécdota. Y para mí, la ciencia nunca fue una opción, siempre quise ser científica. Y entonces, durante la mayor parte de mi vida, yo pensaba en no tener hijos. O sea, para mí era algo incompatible. O sea, los hijos y la ciencia, no. Yo iba a ser científica y eso era lo primero.
Y entonces, en un congreso, una de las ponentes, una doctora, me pidió que le cuidara a su hijo mientras ella daba su charla. Y entonces, ese niño me cambió la vida, ese bebito me cambió la vida. De verdad, o sea, yo en ese, bueno, al día siguiente dije, "Ah, quiero tener hijos". Por supuesto que en ese momento tuve que tomar ciertas decisiones. En realidad no eran decisiones tan terribles, simplemente era, ahorita no se puede, quiero hacer mi doctorado, ¿no? Y entonces decidí hacer el doctorado y espérame para eso. Entonces, más bien la idea, mi anécdota es de cómo sí decidí tener hijos. Y lo otro que les quiero contar es que yo la verdad es que me siento muy afortunada. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya tenía pareja, ya todo, este, se conjugó todo. Yo estaba haciendo mi postdoctorado en Dinamarca. En Dinamarca tienen unas políticas espectaculares respecto a la maternidad. Dan un año entre ambos padres para que ejerzan tanto la paternidad como la maternidad. Y entonces dije, este es el momento. Este es el momento de tener hijos, porque claro, aquí sí hay apoyo, lo cual no sucede en muchos, en otros lados. Entonces, voy a parar ahí para que si las demás. Maestra Violeta. Ajá. Aquí perdón, justo con esto de las maternidades. Pues, híjole, yo les puedo contar que en realidad tampoco lo veía mucho en mi futuro. Yo me veía como en mi carrera profesional, quería tener como toda esa formación, ¿no? Profesional, terminar mi maestría. Todavía me he hecho una especialidad en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración del INA. Y luego decía, bueno, pues, ¿qué más, no? Y dije, bueno, pues, me gusta esto que estoy haciendo, que es lo de las colecciones científicas, paleontológicas, y me quedé ahí, ¿no? Y como que no lo veía mucho en mi futuro. Nunca lo pensé, dije, no, no me pasó así como de, vamos a cuidar a un bebé. No, no, nunca me pasó, ¿no? Pero en realidad sí era así como un poquito así de, no, hijos, no, no, no lo veo bien. O sea, no lo veo bien como en mi vida todavía, ¿no? Y yo recuerdo que el día que me dieron la noticia de que estaba embarazada, que iba a ser mamá, ese día yo estaba dando clase, bueno, me tocaba dar clase en ciencias, yo doy clases también ahí, y me llegó el correo cuando yo estaba dando la clase, ¿no? Y entonces fue así de, ¿qué pasa? O sea, me cambió la cara inmediatamente porque estaban haciendo una práctica y leí el correo y fue así de, bueno, ¿qué pasa, no? Ahora, ¿cómo va a ser esto, no? Porque yo doy clases en la noche y en ese momento como que todo mi panorama cambió, ¿no? Dije, todas las cosas que van a tener que cambiar, ¿no? O sea, no va a ser tan sencillo. Y al final, o sea, sí ha sido complicado empatar estas dos partes de la ciencia y toda la parte académica, empatarla con la maternidad, ha sido muy complicado. Obviamente he tenido como mucho apoyo, ¿no? De mi pareja, de mi familia, de la gente que está a mi alrededor en el trabajo. Pero creo que siempre se puede lograr, ¿no? Es hacer empatar estas dos cosas, ¿no? No hay cómo hacerlo imposible, ¿no? El chiste está como en organizarse, ¿no? Y tener como este apoyo que puedas tener, ¿no? De todas las partes, ¿no? Que están a tu alrededor, ¿no? Y al final, pues, sí, aquí estamos en este conversatorio, hablando de ciencia, hablando de maternidad, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestra. Diana. No te escuchamos, Diana. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Ya? Ya te escuchamos. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Yo pertenezco a la generación de baby boomers, que le llaman, nací en el 62, tengo 58 años. Entonces siempre fui una generación de transición, iba cerrando. Yo, por ejemplo, todavía en la primaria estudié en los libros de la patria, iba cerrando yo, ¿no?
fui la última generación que utilizó en secundaria los uniformes de rosa, algunos se acordarán, rosa, azul, color vino y demás. Entonces era una época en donde todavía había era muy conservadora y mucho más machista que ahora y demás. Entonces, estudié en lo que era entonces la NEP Zaragoza, y era muy machista todo. Y yo veía a mi alrededor las maestras de biología, las maestras de mis materias, todas divorciadas, unas no podían tener hijos, otros tenían hijos con problemas. Cuando llego a hacer mi tesis al Instituto de Biología, las doctoras, las investigadoras en ese entonces, todo el mundo las tachaba, o eran lesbianas, o eran, pero además hablando del lesbianismo de una manera ofensiva, ¿no? Vaya, no como ahora, vaya. Y era muy fuerte, ¿no? Y me acuerdo mucho que el hijo de una doctora, ella estaba muy triste porque se suicidó, se colgó, porque tenía problemas que el chamaco, ¿no? La doctora era eminentísima y tenía publicaciones por todas partes y todo el tiempo se la pasaba viajando por el mundo, pero pues su hijo se sentía solo y se suicida, se cuelga, se ahorca. Entonces todo eso me fue marcando a mí. Además de eso, yo siempre fui una romántica. Antes de ser mamá, yo pensaba en ser esposa, estaba muy enamorada de mi novio de ese entonces y era lo máximo y obviamente, o sea, cerrar el amor con un hijo, ¿no? Finalmente, después de muchos años me caso con él, me es infiel y caigo en ese grupo porque pues me la pasaba todo el tiempo yo era bióloga de campo, mi campo de estudio eran los manglares, y pues bueno, finalmente nos casamos, pasan 6 años, no me puedo embarazar, entro a muchos protocolos de investigación, me pongo yo como voluntaria en perinatología, finalmente me hacen un estudio, una inseminación in vitro, y en esa ocasión me acuerdo que me provocaron una hiperestimulación ovárica, tenía 18 óvulos listos para ovular, y yo me puse muy grave, y decían que era mortal, si me inseminaban podía tener un parto múltiple, porque además yo mido 1,5 metros de estatura, y era muy delgadita, entonces no puedes quedar ahí, ¿no? Entonces fue cuando dije, renuncio a la maternidad, ya no quiero hijos, y renuncié. Pasó un tiempo, hago mi examen profesional, tengo una descarga hormonal tremenda. Para esto me dijeron que jamás había ovulado. Antes de empezar el tratamiento, tenía mis ovarios íntegros, mis ovocitos ahí tal como con los que nací. Nunca había ovulado. Entonces, bueno, ovulo de manera espontánea y me embarazo. Ya estaba yo inscrita en la maestría y yo lo que siempre me la pasaba en campo, sumergida en los fangos de los manglares. Entonces, cuando me hacen estudios, me dicen, ¿dónde te andas metiendo? Así el doctor, un macho, ¿o con quién te andas metiendo? Porque lo que te encontramos en tu vagina y en tu tracto uterino no está en las claves de identificación de los parasitólogos. Pues no, obviamente no, encontraron clorela, encontraron un montón de algas y demás de los manglares, ¿no? Yo pasaba 7 horas sumergida y después de eso dije, no, y me dijeron, y tu bebé corre peligro. Y en efecto, mi bebita corrió mucho peligro. Entonces, eran 2 opciones, o dejaba eso o tenía mi bebé. Y obviamente me decidí por la bebé, una nena que nació mal, delicadísima y demás. Ahorita está muy bien, tiene 22 años. Y eso me hizo cambiar completamente de mi biología de campo que tanto amo, a dedicarme a enseñar, que es otra de mis grandes pasiones. Toda mi familia es de docentes. Entonces, primero ante grupo y después descubrí que me apasiona escribir, que me apasiona enseñar. Creo que un libro que pueda llegar a 120,000 ojitos, dices, bueno, es otra forma de enseñar, ¿no? Y ahora es a lo que me dedico. Y no me arrepiento, no me arrepiento. A veces siento mucha nostalgia por mis manglares, ¿no? Pero soy muy feliz, en realidad soy muy feliz. Uh-huh. Muchas gracias, maestra Diana. Maestra Mirna. Gracias, pues yo empezaré por contar que soy contemporánea de Diana, y en efecto, pues en nuestras adolescencias, a pesar de que yo estudié en el CCH Naucalpan y estaba en la licenciatura también en una ENEP, en Acatlán,
pues nuestras visiones estaban muy sesgadas por el amor romántico. Yo me hice pareja muy jovencita, a los 18 años me casé. Y pues como buena Adelita tras mi Juan, cambiamos de residencia y pues yo abandono lo que estudiaba originalmente, economía, hago muchas cosas marginales y decido volver a ser estudiante ya con 2 hijos y con 27 horas semana mes en una secundaria, en la época que les platico que solo era pizarrones y bibliotecas físicas, ¿no? Violeta dijo una palabra clave que es organización, y creo que en el conversatorio va a salir otra a relucir, que es la culpa. Pero quiero decirles que yo logré salvar eso bastante bien, sí, muy organizada, muy poca culpa, creo que tuve una maternidad gozosa con mis hijos, y curiosamente, pues contarles que en la escuela donde yo estudié la licenciatura en química, compartimos tronco común con otras carreras y entre ellas se encuentran matemáticas. Y en esta escuela mi familia tiene 2 récords. Mi hija mayor, Heréndira, es la egresada más joven de esa escuela, mientras que su servidora es la más veterana. Justo nos íbamos a empatar y vieran qué angustia sentía yo. Ella se sentía muy relajada, pero yo mi último semestre metí exámenes especiales, bueno, me desviví porque yo me alucinaba con escenarios, ¿no? Le decía, bueno, es que qué tal si pues tú tienes un galán y te encuentras a tu mamá, qué oso, ¿no? Como que eso no me gusta. Pero ella se sentía muy relajada. Hoy que ya son adultos jóvenes, los 3, empecé con 2 hijos, terminé la licenciatura con 3, y les pregunto, bueno, ¿ustedes se sintieron abandonados? ¿Tendrían algún resentimiento? ¿Me reclamarían? Y bueno, me sentí muy reconfortada de sus respuestas, de no, era súper, éramos los únicos que teníamos una mamá que iba a la universidad. Muchas gracias, maestra. Pues escucharlas, híjoles, nos emociona y nos empodera a todos los que los estamos escuchando. Y pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué consideran que se debe tener para poder ser madre y estudiar una carrera científica? Y justo esta pregunta va junto con pegado en, ¿consideran que hay un momento indicado para ser madre y para ser científica? Si gustan, igual como las presenté, primero la doctora Leti, la maestra Violeta, la maestra Silvia y por último la maestra Mirna. Sí, están muy complicadas. A ver, yo creo que lo primero que les diría es que en general, para ser madres y profesionistas, por todavía la carga cultural que tenemos, por todo, por el país en el que vivimos, por nuestro contexto social, primero se necesita muchas ganas, por no decirlo de otra manera. Muchas ganas. Porque, y aunque se tenga, yo tengo una pareja que me apoya muchísimo y sin embargo hay miles de cosas de las que yo me tengo que hacer cargo. ¿Por qué? Porque parece ser como que ese sigue siendo nuestro rol, no nos hemos logrado despojar de eso. Y falta tiempo todavía para despojarnos de eso. O sea, vamos por buen camino. Creo que vamos por ahí. Pero entonces, claro, dijeron organización, pero a veces ni con eso te alcanza el día. Yo justo estas semanas siento que la vida no me alcanza. O sea, tengo mi lista de cosas que tengo que hacer, pero mi hija está tomando clases que es, bueno, ahorita lo vamos a contar, pero ya me adelanté. Es demasiada energía. De verdad necesitas quererlo con todas tus ganas. Pero no solo la carrera científica. Ahora bien, yo también soy bióloga de campo. Yo trabajo con anfibios y reptiles, principalmente anfibios, ranitas, sapitos, salamandras, todo eso. Y mi investigación es mucho ir al campo. Y claro, yo dejé de amamantar porque tenía que ir al campo. Entonces, afortunadamente, mi hija ya estaba grandecita, no sentí tanta culpa, pero fue por eso. O sea, era como, ok, me tengo que ir al campo, no me la puedo llevar, se acabó la chichi, mija. Entonces, sí hay un montón sí
sí hay esta parte que mencionó Mirna, de culpa. Yo decía, ¿y sabe qué? ¿Qué otra cosa terrible y que me ha costado muchísimo trabajo despojarme de eso? Tenerle la confianza a mi marido de que lo puede hacer bien. Tenerle la confianza. ¿Por qué no? Es una persona que quiere a su hija muchísimo, que obviamente no piensa igual que yo, porque si no nos hubiéramos matado hace tiempo, pero que por algo lo escogí o por algo nos escogimos, ¿sí? Porque compartimos estas visiones bastante parecidas, si no, no podríamos estar. Esa parte de la confianza de decir, lo va a hacer bien, cuesta trabajo. Porque entonces, claro, si yo siento que no lo va a hacer bien, la culpa es peor. Porque entonces siento que estoy abandonando a mi hija o a mis hijos, ¿no? Bueno, yo solo tengo una nena, que tiene 6 años. Entonces, cada vez, y no es la primera vez que voy al campo, tengo muchos años yendo al campo, desde chiquita ella, pero este rollo de salir y decir, ok, no voy a estar en varios días, se va a quedar con su papá, aún me cuesta trabajo, pero eso es algo que tenemos que romper nosotros, como saber delegar para poder realizarnos, y realizarnos, yo supongo que también como otras profesionistas, pero claro, las biólogas de este campo o las científicas de campo, no son las biólogas, necesitan salir y estar días inmersas, trabajando en lo que nos apasiona. Entonces, no creo que haya un momento oportuno. Creo que estas cosas, o sea, tienes que quererlo más que el momento oportuno. Obviamente yo les recomendaría que sí sea cuando tengan algo de estabilidad, si no, claro, obviamente es mucho peor, pero eso es mucho peor siempre. Eh, pero más que nada es desearlo y saber que se van a enfrentar a muchísimo trabajo, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer muchas cosas. Y ahí hay cosas, sobre todo cuando están más chiquitos, como amamantar, que no lo pueden hacer los papás. Claro, te puedes ordeñar y puedes dejar la leche, y claro, se puede sustituir. Pero esta parte, pues también es importante dar a los hijos, porque también es otra cosa, ¿no? O sea, que queremos todo. Bueno, quiero todo para mi hija. Quiero que tenga una mamá que le dé tiempo de calidad, ya saben, como supermujer, pero en lugar de pensar en ser supermujeres, somos 2 personas. Afortunadamente, 2 personas que podemos dividirnos la chamba, y esta parte es la que cuesta trabajo. Muchas gracias, maestra Leti. Maestra Violeta. Y bueno, yo la verdad es que no creo que haya como ciertas cualidades que se necesiten para ser madre y científica, ¿no? Yo creo que, como le decía Leticia, perdón, cualquier persona que lo quiera hacer, lo puede hacer, ¿no? Cualquier mujer que quiera ser científica lo puede hacer, y cualquier científica que quiera ser madre lo puede hacer. No creo que haya ningún problema. Sí, definitivamente hay muchas cosas a las que uno se enfrenta. El problema es que no sabemos a qué nos enfrentamos hasta que estamos ahí, ¿no? Tienes una idea vaga, más o menos, de lo que tus papás, tu mamá, ¿no? Tu mamá, porque al final yo creo que a todas nosotras nos criaron nuestras madres, ¿no? Son las que llevaron toda la carga, ¿no? Entonces, tal vez tenemos una idea muy vaga de lo que es ser madre, y mi mamá, por ejemplo, también es científica, trabaja en la Facultad de Ciencias, y se echó 3 hijas, ¿no? También, ¿no? Entonces, tenemos una idea muy vaga, así súper superficial de lo que es ser madre y científica, todo lo que implica. En mi caso, por ejemplo, yo también, pues tuve que tomar decisiones difíciles, ¿no? En el tema de la lactancia, por ejemplo, yo, como doy clase, la materia que yo doy requiere salir a campo, ¿no? Porque ahí se reafirman todos los conocimientos que vemos en el salón. Y entonces ahí yo tuve que decidir, o sigo con la lactancia y
y no voy a campo, o me voy a campo y no sigo con la lactancia. Y lo pensé y dije, bueno, pues creo que amerita quedarse, ¿no? No pasa nada si un maestro sustituto va por mí a campo, ¿no? Esos 3 días. Pues afortunadamente, bueno, afortunadamente, viéndolo desde un ángulo muy positivo, pues nos tocó la pandemia y entonces ya todo este año no he tenido que salir a campo a pesar de que estoy enseñando, ¿no? Entonces eso ha implicado que no me ha tenido que separar de ella, ¿no? Sí tiene implicaciones en pues, todo este rollo de pues, el apego que puedas tener, que ella genera contigo, ¿no? Y también una cosa bien importante que dijo Leticia fue pues que no le damos como la confianza a la otra parte, ¿no? Porque yo decía, no, pero es que ¿cómo la voy a dejar sola con su papá, ¿no? Así, no, yo me tengo que quedar a cuidarla, porque si no, yo no estoy segura de que vaya a estar bien, ¿no? Entonces, sí es un tema bien complicado. Definitivamente no hay características específicas, ¿no? Para ser madre y científica. Yo creo que sí, es como decía ya previamente. El chiste es estar segura, es eso, estar segura de que quieres ser madre, ¿no? No entrar, no hacerlo por presión, de serlo tú. Si estás estable, pues sería lo mejor. Económicamente es muy pesado también esta parte, ¿no? De tener hijos. No es nada sencillo. Entonces, bueno, la estabilidad económica te ayuda muchísimo, ¿no? Híjole, se me olvidó la otra parte de la pregunta. pero bueno, sí, o sea, no hay cualidades, ¿no? Que yo piense que se tienen que tener para ser una madre y una científica, ¿no? Muchas gracias, maestra. Pues justo bueno, ya la contestó, era justo en qué momento es el indicado para volverse madre o científica. Madre y científica, perdón. Madre científica. Madre científica creo que ya lo contestó. Y justo, ¿no? Bueno, en mi caso yo la verdad no soy mamá, pero pues esta parte que menciona como de la presión social sí es muy latente, ¿no? Que pues ya si tienes cierta edad o si ya vas a cumplir cierta edad, empieza como esta presión social, inclusive por nuestros propios, pues sí, familiares más cercanos, ¿no? Papás, mamás, papá, mamá en mi caso, que, híjole, es que, ¿para cuándo los hijos? O ya dame un nieto, ¿no? Y es como de, ay, no, pero sí es como esta presión que usted menciona es muy, muy latente, pero muchas gracias, maestra. Maestra Silvia. Y tienes uno, como en mi caso, y después ya les diste gusto, y ¿para cuándo el hermanito? ¿O poco vas a tener solo uno? Digo, en mi caso nació mi hija y a los 2 años tenía ya un tumor en la matriz enorme, me tuvieron que quitar la matriz. Yo fui madre ya grande, tenía 36 años cuando nació mi hija. Yo siento que ya estaba muy cansada, me sentía ya muy agotada física y emocionalmente, de la estabilidad que hablan mis compañeras, aunada a la estabilidad económica, definitivamente la estabilidad emocional es muy importante, porque para llenarse la cabeza de tantas cosas, sí es necesario tener una estabilidad emocional. Las madres que son madres jóvenes, se les dice, pero ¿cómo tan joven, no? Pero yo digo, pues qué padre, ya después tienes fuerza, tienes vitalidad, hacen cosas juntos, van creciendo juntos, parecen hermanos. Cuando ya los tienen como yo, ya está uno cansado. Entonces no hay una edad ni un momento, como dicen estas niñas, es cuando te nazca, cuando deseas ser mamá, o cuando salga, ni modo, o sea, el momento para ser mamá es el momento cuando eres mamá, ¿no? Definitivamente. Yo sí hubiera querido ser madre más joven, a lo mejor intentar un segundo embarazo también, pero pues fue imposible. En mi caso tuve que aventármela sola porque aunque tardé 6, 7 años de casada, parece ser que mi esposo esperaba nada más a que naciera la niña para irse y y así fue. Entonces prácticamente me la aventé sola. Entonces yo ya estaba trabajando como editora, como autora, y luego me la tenía que llevar, o sea, el trabajo de autor, sobre todo y editor de libros de texto, a veces implica hacer cierres de libros durante, hagan de cuenta, 2 semanas, saliendo a las 2, 3 de la mañana, entonces me la llevaba y abajo de mi escritorio, junto a mis piernas, ahí se dormía, le llevaba sus cobijas y demás, ya estaba hecha bolita
se levantaba y lo que se divertía yendo a las salas de juntas a escribir y a dibujar en el pizarrón, y otra vez se volvía a dormir, pedía algo de comer, y así me la aventé con ella, o bien con sus abuelitas, ¿no? Que yo creo que hay una pregunta, ¿no? De quién me apoyaron, pues sus dos abuelitas fueron mágicas, ellas la cuidaron, las benditas abuelitas, ¿no? Pero en realidad, sí, fue difícil, pero, y la culpa, lo que dicen mis compañeras, esa tremenda culpa, ¿no? De tener un trabajo tan de tiempo más que completo. Yo me culpaba, obviamente mi esposo cuando se fue me dijo, es que tú no nos dedicas tiempo, qué sé yo, siempre trabajando y demás. Y entonces, pues la culpa de que yo no pude sostener un matrimonio, yo no pude conservarle a su papá y todo eso, pues fue terrible, ¿no? Terrible. Y culpa que obviamente durante mucho tiempo quería llenar con muchas cosas. Los Reyes Magos era llenar la casa de juguetes, ¿no? Santa Claus llenar la casa de juguetes. Por fortuna, mi hija resultó ser una buena chica, no consentida, sí, pero buena estudiante y una chica de bien, ¿no? Pero sí después pensé, dije, es que pude haberla echado a perder, ¿no? Con esa culpa, consentirla demasiado, darle demasiadas cosas, subsanaran mis ausencias o mi falta de atención en algunos momentos, pues sí es terrible, pero bueno. Muchas gracias, maestra Mirna. Y pues nuevamente coincidencias, esta cuestión de confiar en que otros cuidadores lo puedan hacer también como nosotros. A mí pues me fue muy terso porque además de que mi compañero tenía la experiencia de haber criado desde muy pequeño a sus 4 hermanos, porque su madre era profesora de dobles o triples turnos. Tuvimos además pues el agravante de estar solos en un estado muy alejado de la familia, y era o lo resuelves, ¿no? Un lugar que además a nuestra llegada nos resultó hostil. Por ejemplo, contarles que yo iba a la tienda, quiero leche. No hay, pero la estoy viendo, sí, pero para ustedes no. Pero pues también el orgullo de que yo aquí debo poder. Ahora es muy distinta la relación, no te espantes, Leti y Diana, espero que nos visiten porque hay manglares y porque por supuesto que nuestra fauna está llena de los bichitos que tú estudias. Y al principio pues eso fue pues también muy retador, las condiciones ambientales eran terribles. Yo recuerdo la primera semana que me instalé, además yo llegué a Tabasco en mayo, imagínense ustedes qué suicidio. La primera vez que fui por tortillas, que no estaba acostumbrada a hacer vida de ama de casa, pero me tocaba, caminé 4 calles y regresé a dormir 2 horas, ¿no? O sea, completamente extenuada de haber salido a 30 o más grados. Pero como llegamos con la bebé y ella le sentó muy bien el clima para problemas asmáticos, pues fue de resistencia mientras avanzabas en los tratamientos, y pues los años que le llevó pues nos obligó a ir haciendo proyectos de vida, ¿no? Alrededor de la infancia de esta primera hija. Entonces, pues hablar también del tiempo de calidad. Fíjense que pues nosotros nos dimos a la política, yo a lo mejor más porque el papá en algún tiempo tuvo también tareas administrativas y estaba más fuera de casa, pero pues yo aprendí a diseñar horarios y era 1 hora a la semana para cada hijo. Y era 1 hora donde en verdad era la convicción y el compromiso de nada más que ellos, ¿no? Si quieren leer cuentos, si querían pintarme las uñas, si querían que hiciéramos lodos, si querían que hasta cosas que yo soy adversa como el deporte, bueno, lo que ellos necesitaran era su hora. Y tan educados en esa disciplina todos, que ningún hermano interrumpía, era la hora de X y solo de X, y al otro día te tocará tu hora Y, y bueno, eso pues ayudaba. Aprendí también esta cuestión les decía que de mi asesora, de una de mis asesoras de licenciatura, una anécdota que me dejó marcada para pues tener una maternidad no solamente sin culpa, sino además sin disculpas, ¿no? Esto que les cuento, pues cuando menos yo tenía, hace 20 años que egresé de la licenciatura, y pues como mi trabajo de tesis, ya sabrán, también mi asesora muy orgullosa, nos inscribimos en un congreso, entonces hay que ir a presentar el cartel, ¿no? Y pues por las noches yo esperaba que el
pues tuviera línea abierta para que yo pudiera hacer una llamada a casa. Obviamente no había celulares, ¿no? Había que esperar el teléfono fijo. Y pues yo hablé el lunes, pero ella no. Y yo hablé el martes, pero ella no. Y el congreso duraba una semana, ¿no? Y el miércoles, pues ya me voy envalentonando y para preguntarle, ¿no? Oye, ¿y tú por qué no hablas a tu casa? Y ella me contesta, no, porque si yo hablo me voy a enrolar en cualquier problema doméstico y ahorita mi compromiso, mi convicción es que este trabajo que tú traes salga, ¿no? Funcione, te sirva y nos salga lo mejor posible. Y entonces, chin, esa se convirtió en mi mantra, ¿no? Fue también mi convicción. A partir de ese momento, claro, es algo que no impone, se fue negociando con la familia. Y platicarles que cuando yo terminé mi licenciatura y me reintegro pues un poco más a la vida familiar, les estorbaba porque pues ya estaban adolescentes y entonces era un rigor al que no estaban hechos, ¿no? Y ¿por qué no arreglamos closet? ¿Y por qué no preparamos esto de comer? Y un día convocan a una reunión familiar, que era un esquema que teníamos nosotros, una asamblea. Al papá y a mí nos parece curioso porque éramos los grandes, los adultos quienes convocábamos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos muy sentaditos al convenio este. Y entonces lo que hicieron mis hijos fue proponerme una serie de posgrados para inscribirme. Mira, mamá, está genial, en este tienes el perfil idóneo, en este otro te pueden dar beca. No, esta es una de tus pasiones. Y yo así, pero no me van a extrañar. Y en coro, no. ¿Están seguros que quieren que yo siga? Sí, ¿no? Y entonces, pues casi, ¿no? Por esta presión social inversa, digamos, es que yo, pues muy felizmente, pues seguí estudiando, ¿no? Confiada en que pues ya les habíamos creado la autonomía suficiente. Sí fue difícil, ya habíamos platicado de la organización. Mi pareja y yo los sábados los odiamos porque era el día de la despensa y de regresar y coser, partir, cocinar, ¿no? Congelar. El domingo acabar de hacer ese ritual y el lunes era muy curioso, si ustedes llegaban a casa y veían el refrigerador, había una etiqueta que decía saca el topper 1 y le agregas la olla A, ¿no? Y el primero que llegara, no importa qué edad tuviera, pues era cosa de que acabara de integrar los ingredientes para el guiso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también ahora ellos reconocen que cuando tuvieron que hacer vida ya como adultos independientes para seguir estudiando, pues también fue un aprendizaje que llevaron de casa y tanto al padre como a mí, pues nos llena eso de orgullo. Y sobre las presiones sociales, decir que si ustedes tienen un primer hijo y están pensando a lo mejor en tener otro, las presiones no solamente vienen de los familiares, foráneos, digamos, de fuera, sino los propios hijos van creando también, los hermanos mayores, esta presión en la familia, ¿no? Entonces, cuando la menor de mis hijas, de Yanira, tuvo la edad suficiente para estar en la solicitud de un nuevo hermanito, pues Tonatiuh ya tenía 5 años y Erendira ya tenía 10, y entonces ellos dijeron, no, ya hermanitos no, porque nos va a tocar también ayudar a cuidarlos, porque no tenemos mascotas. Y a partir de ahí, pues adoptamos todos los animales que había en el jardín de niños en vacaciones, ¿verdad? Tuvimos conejos, ranas, todo lo que se les ocurra. Éramos el depositario de todos los vecinos que tenían que salir también y que no tenían con quién dejar mascotas. Porque bueno, pues ya ahí ellos mismos opinaron de, no, ya más niños en la casa, ya no, ¿no? Entonces, pues también, chicas, prepárense si están en esos escenarios, también habrá este tipo de presión, ¿no? Muchas gracias, maestra. Sí, justo, bueno, yo soy hermana mayor de 3 y sí es como de, no, ya no. Sí, sí, concuerdo. Y pues sí, muy cierto todo lo que dicen, ¿no? O sea, todos estos retos en los que se enfrentan, pues sí, ¿no? Desde el hecho de ser madre soltera, estos prejuicios sociales, familiares que pues quieran o no, pues siempre nos están permeando, pues es muy difícil llevar a la par la maternidad, obviamente pues la vida científica, pero pues ustedes nos están demostrando que pues que sí se puede, difícil y con ciertos retos, pero pues sí se puede. Y pues justo bajo esta línea,
no sé, nos gustaría como saber ustedes, no sé, qué piensan o qué opinan al respecto, o si piensan que la maternidad las detuvo en algún momento dentro de su carrera o actividades académicas o de investigación. Si gustan, empezamos ahora por el medio con la maestra Silvia, posteriormente con la maestra Violeta, con la doctora Leti y, bueno, lo mejor con la maestra Mirna y después con la doctora Leti terminamos, ¿vale? Pues como les decía, sí me detuvo definitivamente porque corría riesgo mi salud y pues, y la de mi hija, ¿no? Entonces ya no pude continuar con la maestría. Sin embargo, ayer justamente mi hija me dice, ella está por titularse en la licenciatura y iba a empezar la maestría. Y me dice, mamá, y me recuerda mucho lo que dice Mirna, ¿no? Me dice, mamá, yo no voy a hacer nada más la maestría, ¿eh? Tú la vas a hacer conmigo. Obviamente ya no va a ser biología de campo ni nada de eso, pero buscar una maestría en enseñanza de las ciencias, una MADEMS o algo, y pienso hacerla a mis 58 años, ¿no? Empezarla a mis 58 años, y y sí, en realidad, sí, bueno, es que va buscando uno, o sea, no me quedé de brazos cruzados, ¿no? Dije, ¿qué más me apasiona? Esto me apasiona escribir, me apasiona enseñar, me apasiona, este, derrumbar muchos mitos científicos que los niños traen desde chiquitos y que luego los maestros que no tienen una formación científica se los van arrastrando, ¿no? Muchos pensamientos aristotélicos y demás, que también los maestros tienen, muchos maestros tienen, ¿no? Entonces, les digo, bueno, poco a poco y diseñar, ha sido un reto, por ejemplo, diseñar experimentos sencillos para comunidades indígenas o para comunidades rurales donde no hay un microscopio, donde no hay material de cristalería o material de medición y todo eso. Entonces, eso ha sido un reto que hasta ahorita, pues digo, que bueno, ¿no? O sea, busca uno. Yo creo que todas nosotros vamos buscando caminos que nos hagan felices, que nos hagan sentir realizadas y que sobre todo nos dé sentido a nuestra vida y al mismo tiempo podamos ejercer nuestra maternidad de forma eficiente, ¿no? Y tener a nuestros hijos bien, felices, sanos, buenas personas. Yo creo que eso es lo más importante, tener ver a nuestros hijos, no reflejado lo que no fuimos, porque digo, yo a lo mejor hubiera querido que mi hija fuera científica. Cuando iba en primero de secundaria le decían la biologuita, en física, en segundo le decían la fisiquita y así. Finalmente me dijo, no mamá, yo quiero ser músico, y se fue hacia la música. Curiosamente le encuentro mucha relación de la música con las ciencias, ella solita lo va encontrando, y dijo, bueno, ella es feliz también, y yo le dije, hija, si ya, ella está muy enamorada, le digo, si quieres ser mamá, aquí estoy yo porque voy a cuidar a mis nietos como tus abuelitas te cuidaron a ti, y voy a pagarle a la vida lo que ellas hicieron por ti, ¿no? Y si tú quieres ser mamá joven, aquí estoy, adelante, ¿no? Con mucho amor te los voy a cuidar, y me lo llevaré a trabajar igual que te llevaba a ti, ¿no? Y digo, adelante, hija, y creo que eso es padre, ¿no? Poder también aconsejar a nuestros hijos y decirle, pues, aquí está, no pasa nada, quieres ser mamá, adelante, ¿no? Adelante. Muchas gracias, maestra Violeta. Pues les comentaba de esta parte de que tuve que decidir, ¿no? Si ir a campo con mis alumnos o quedarme, ¿no? Para seguir con la lactancia. Que al final no eran tantos días, ¿no? Eran 3. Y bueno, conseguí un profesor sustituto, pudo ir al campo, ¿no? Por mí en ese grupo. Pero fuera de eso, de la parte de campo, yo creo que fue tal vez el único cambio que tuve que hacer o que me detuvo, por así decirlo, ¿no? La maternidad. Por ejemplo, yo tenía ya un curso preparado, bueno, ya tenía un curso, estaba inscrita a un curso que se iba a dar en España, cuando yo me enteré de que estaba embarazada, ¿no? Y iba a tener, ¿cuántos años? No, iba a tener 4 meses, Elena, para cuando era el curso. Dije, bueno, pues ni modo, me la llevo conmigo. Entonces me la llevé, ¿no? Mi hermana me acompañó
ahí sí la familia siempre es como un súper apoyo, ¿no? Y pues nos fuimos las tres al curso, fue muy pesado obviamente, pero al final eso me demostró que no, que ser mamá no necesariamente me iba a detener, ¿no? Como en toda mi preparación profesional o en mi trabajo académico, ¿no? Al final yo creo que no hay formas de que te pueda detener, ¿no? Siempre se puede ir arreglando, ¿no? Tal vez, no sé, por ejemplo, para el campo también, ¿no? Ya en el semestre en el que en el que empezó la pandemia de un año, la cuarentena de un año, yo ya iba a ir a campo, ¿no? Todavía me sentía así bien nerviosa, decía, ay, ¿cómo lo voy a dejar? 2 días, 3 días. Pero decía, bueno, ya está, pues tengo que estar lista, ¿no? Para hacerlo. O sea, en algún momento lo tengo que hacer. Elena ya no está tan chiquita, ya tenía 2 años, 2 años y medio. Entonces, decía, bueno, pues ya, yo creo que es momento, ¿no? También para retomar esas actividades, ¿no? Se pueden retrasar tal vez un poquito algunas de ellas, pero así como detenerte, no creo que haya alguna actividad que te puedan detener, ¿no? Y pues en eso estamos, ¿no? Obviamente sí, la organización del tiempo, ¿no? Sí requiere hacer como eso que comentaba Mirna, hacer como seccionar tu tiempo, ¿no? Y decir, bueno, en este momento, a lo único que me voy a dedicar es a mi hija, ¿no? Y en las mañanas, pues a sus clases, ¿no? Y así nos vamos dividiendo todas las tareas, ¿no? Entre mi pareja y yo. Entonces yo creo que eso es como la clave, ¿no? De no tener que no te detenga la maternidad para seguir con tus actividades científicas, académicas, profesionales, ¿no? Cualquiera que pueda ser, incluso personales, ¿no? Que también son bien importantes como madres, ¿no? Que muchas veces pues se dejan de lado, ¿no? Así de, bueno, pues tu salud y tu bienestar físico y mental muchas veces queda relegado, ¿no? O es como la idea de, bueno, no importa si te sientes mal como madre, tu única obligación es tener a tus hijos bien, ¿no? Entonces también en eso es súper importante, ¿no? Que no te tiene por qué detener la maternidad para que tú estés bien, ¿no? Muchas gracias, maestra Mirna. Sí, pues mi condición, les platicaba, es más bien atípica. Y mi momento más álgido en la ciencia fue durante mi desempeño como directora general de un consejo de ciencia. Entonces la política pública resultó ser en verdad mucho más demandante de lo que yo había platicado con toda mi familia, ¿no? Que me iba a absorber. A mí me tocó lidiar esta función ya con hijos adolescentes y casi adultos jóvenes. Y entonces creo que se dio un fenómeno más bien a la inversa. Ustedes un poco lidian con bebés. A mí me tocó hacer esto que me súper apasionaba ya con hijos mayores. Y me marcó mucho, mucho un incidente que tuve con la menor de mis hijas que estaba en el tránsito de salir de la prepa para entrar a la universidad. Y bueno, pues yo además por una patología en la vista no puedo manejar, entonces pues luego tenían que hacer los roles de mis choferes nocturnos, ¿no? Y yo les decía, bueno, a las 7, ay, pero ya me dieron las 8, híjoles, pero ¿saben qué? Váyanse a tomar un cafecito, vete a un, ¿no? Búscate un cuate que esté aquí en la ciudad y nos vemos en 2 horas, ¿no? Y bueno, pues a veces no lograba yo cumplir mis acuerdos familiares. Y esta hija en particular recuerdo un día que me dijo, ¿sabes qué, mamá? A mí me encantaría inscribirme a alguno de tus programas de becas para ver si así por fin ya te puedo ver esta semana, ¿no? Yo dije, me metió pues claro que un súper freno en seco, ¿no? Y dije, no, esto tengo que redimensionar, bajarle rayitas. Y bueno, ahora agradezco también que haya sido esa edad porque bueno, también me sirvieron a mí de control, ¿no? Mis propios hijos. Y cuando yo ya estaba, por ejemplo, muy obsesa con algo, me decían, es que te estás aguevarando, ¿no? Que mi familia, yo soy Villanueva Guevara y los Guevara somos muy dramáticos, entonces
eso no saben a mí cómo me encanta, porque yo no pude tener esa relación con mi madre, ¿no? Yo con mi madre apenas ahora de adultas tendrá, no sé, unos 10 años que realmente podemos tener una relación verdaderamente de confianza, ¿no? Una porque pues yo salí muy jovencita de la casa y otra pues porque pues también ella madre de 5 hijos, pues era muy poquito la atención que podía pellizcar a cada uno, ¿no? Pero ahora yo revaloro esto, ¿no? Creo que estos modos distintos de crianza, pues sí van haciendo mejores adultos cada generación. Entonces, bueno, yo amo de verdad cuando se da un incidente de ese tipo, porque también lo que refleja es que se crearon las condiciones de confianza, ¿no? Para poder hacerlo y para pues, poder hablar también de estas cuestiones emocionales que muchas veces pues uno había descuidado en otras generaciones, ¿no? No le habías dado atención porque pues tu prioridad era el sostén y la formación educativa, porque creías que pues, dándoles esa formación ibas a garantizar que pudiesen tener una vida sustentable, ¿no? Entonces, pues para esta tarea les digo, pues sí, mis hijos pudieron ser también como termómetro, ¿no? De poder como madre, pues también volver a recuperar tareas que no por creerlos ya adultos o más formados, bueno, uno creía que ya estaba hecho, ¿no? Y que ya podían avanzar por sí mismos y pues no, también entender que para fortuna nuestra, y espero y les deseo a todas también, podamos tener maternidades sostenidas y que sean armoniosas y que sean amorosas. Muchas gracias, maestra. Doctora Leti. Yo primero quiero insistir en que yo he sido muy afortunada, pero, sí me gustaría también hacer énfasis en que llegó un momento en mi vida en que tuve que decir, ok, llegando a la casa no voy a hacer nada más. Y eso significó bajar mi tasa de publicación. Y eso significó que en lugar de que yo estuviera ya pasando a un nivel más alto del SNI, me quede en el mismo nivel. Y sí significa muchas cosas que desafortunadamente en las comisiones evaluadoras no toman en cuenta. No toman en cuenta. O sea, es una realidad. Es decir, te miden en números. Tú hiciste esto y esto y esto y esto, y entonces tienes derecho a esto. Oigan, pero ¿saben qué? Fíjense que tengo una hija pequeña y tengo que estar haciendo esas cosas. O sea, no, ahí no. Entonces sí afecta. O sea, no es un hecho de que no podamos, porque sí, claro, o sea, sigo publicando y todo eso, pero en lugar de tener cierto número de artículos que podría haber tenido, pues no, se van a la cola. Y hay una realidad que es cierta, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces, cuando tengo por fin tiempo para mí, tengo que contestar correos, tengo que resolver comisiones evaluadoras, tengo que, o sea, ver proyectos, estudiantes, cosas que siguen atrasando mi investigación. Y lo voy a hacer, pero me gustaría hacerlo más rápido. Me gustaría poder tener, claro, porque tengo compañeros que son de mi edad o más jóvenes y están en niveles más altos que yo y a veces me parece muy injusto. Yo digo, pero si yo trabajo mucho y es cierto, además trabajo mucho, o sea, no es un rollo de que no lo haga, pero claro que en un momento dije, tengo que dedicarle tiempo también a mi hija y a mi familia y entonces es unas por otras, pero entonces sí afecta. Y este rollo de, Diana dijo, fui mamá muy grande, yo fui mamá también a los 36 años, yo siento que fui mamá muy joven. Claro, las generaciones cambian, pero en este momento, o sea, para poder sostenerse de manera competitiva, además en este mundo tan ay, no sé cómo llamarlo, pero es realmente, tajante en sus mediciones y además, es muy absorbente. Entonces, no es fácil. Y, por ejemplo,
me ha pasado que así que se lleva mi marido a mi hija un sábado y yo soy la más eficiente del mundo. O sea, de verdad avanzo muchísimo. Entonces, no es que no quiera a mi hija, pero lo que pasa es que sí requiere tiempo y todavía está en una edad en que es muy demandante. Y además, se merece ser demandante. O sea, yo no tengo por qué reprocharle eso, ¿no? Pero sí se ve reflejado en mi producción académica, en el tiempo en que a veces son las 11 de la noche y yo digo, ya, se me están cerrando los ojos, no puedo más. Entonces, no es una manera de disculpa, es un hecho. Y es un hecho que vivimos todas las mamás científicas, porque vivimos en un campo donde no es que, llegó la hora de salida de mi oficina y puedo cerrar las cosas y me voy. Te llegan mails a las 10 de la noche, te llegan, todo el tiempo tienes que estar haciendo cosas. Entonces, sobre todo en ciencia, que además creo que nos dejamos enganchar porque nos gusta. Entonces, es algo que no podemos separar de nuestro ser. O sea, la ciencia es absorbente en toda tu vida. Y entonces, por supuesto que quieres seguirlo haciendo. Y entonces no es como decir, me dieron las 6 de la noche, apago mi computadora, me voy, descanso, o sea, todo. Y a las 9 de la mañana llego y tengo mis horas. No. O sea, durante mucho tiempo antes de la pandemia, yo prefería comer frente a la computadora. ¿Para qué? A las 5 de la tarde ya pudiera yo cerrar y entonces tener. Entonces no tenía hora de comida. Era lo cambio, ¿no? Unas por otras. Y no me arrepiento, por supuesto, pero sí es importante saber y hacer notar, sobre todo hacer notar a las comisiones evaluadoras que esto sucede. Y no es particular de mí o de Mirna o de Violeta, no, es de todas las mujeres científicas. Es un hecho. Bueno, y ya no me acuerdo cuál era la otra pregunta, pero ya, aquí le corto. No se preocupe, justo creo que es muy importante lo que dicen, ¿no? O sea, visibilizar dentro de los espacios académicos y de investigación que existen las maternidades, ¿no? Que hay mujeres maternando, hay mujeres lactando y que pues pocas veces o prácticamente nulo, pues no se les voltea a ver, ¿no? Y creo que es muy importante esto que... sí, ¿va a comentar algo más? Sí, es que justo iba a decir, y justo ahora con la pandemia, que hay, claro, unas por otras, ¿no? Pero ahora que está tomando clases mi nena, que tiene 6 años y tiene que tomar clases en línea, y entonces le dicen además, o sea, admirables las profesoras en muchos sentidos, pero le dicen, oye, tienes que subir tu tarea aquí, y ahora abre el Classroom, y ahora tienes que picarle a la plataforma acá. Tiene 6 años. O sea, no hay forma de que ella lo... Y por supuesto que es una niña, y por supuesto que se distrae. Entonces, ahora, toda mi mañana es tomar clases de primero de primaria. Entonces, no, y uno diría, ay, pues es fácil, termino agotada. Es muy impresionante. O sea, como, uy, sí, ya terminó la clase. Claro, porque son niños y se distraen. Entonces hay que estar, ándale, nena, mira, te estás atrasando, oye, esto, mira, ya no escuchaste la explicación. Entonces, también, o sea, no es y no soy yo todos los días, afortunadamente nos rolamos, ¿no? Pero es la mitad del día. Ya, eso era, o sea, sí. No se preocupe, doctora. Al contrario, muchas veces, y sí, justo híjole, estas cuestiones de la pandemia es agotador en todos los aspectos. Y bueno, más al ratito hago la pregunta respecto a la pandemia, retomando justo esta parte de las instituciones y pues sí, la falta de visibilidad que tiene la parte de la maternidad y de las lactancias, pues es una pregunta que nos han estado haciendo como prácticamente todos nuestros seguidores y seguidores desde que vieron que iba a estar este conversatorio. Y pues está planteada así, ¿no? Dice, los laboratorios son espacios diseñados para la ciencia, pero no para crear niños o para lactar. ¿Consideran que sería bueno gestionar dentro de las universidades un espacio, una habitación o un cuarto para lactar? ¿Por qué? ¿Y ustedes qué sugieren? Si quieren, empezamos ahora por la maestra Mirna, posteriormente la doctora Leti, Silvia y al final la maestra Violeta. Bueno,
Sí, platicarte que en la dependencia donde yo laboraba como funcionaria pública, bueno, eran bienvenidos todos los hijos y los usuarios, tuvimos que reeducarlos y saber que pues podía haber niños porque les cerraron ese día les guardería o porque se enfermó la maestra de la primaria o porque simplemente la mamá quería vigilarlo saliendo de la convalecencia de, no, o el papá. Entonces, bueno, eso yo lo aprendí de mi compañero que cuando fue también funcionario en la universidad generábamos espacios y me tocó ser niñera muchas veces de reuniones urgentes, ¿no? Yo ahí de emergente cuidando a los bebés de alguien por fortuna también fui parte de una administración pública que fue muy sensible, por ejemplo, en la ciudad de Villahermosa sí teníamos instalaciones especiales para que las trabajadoras pudieran extraerse y conservar la leche y hasta podían llevarles a los bebés para que ahí los amamantaran, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido fue dichoso. Pero pues no era la norma, ¿no? Realmente sí aún es muy difícil cuando pues muchos estudios demuestran absolutamente lo contrario, ¿no? Que si nosotros pudiésemos permitir que los propios espacios y que es una ventana que se abre fabulosa ahora con la pandemia, porque si ahorita nos están obligando a hacer cosas en casa y se ha visto que a pesar de tener que hacerlo con toda la carga de las tareas domésticas que se han encimado y sale, pues cuando sea el regreso a lo que sea que quieran llamarle normalidad, pues esta es la inversa que tenemos que llevar, ¿no? Si lo pude hacer en casa, pues ahora tienes en mis propios espacios, vamos gestionando, vamos negociando, vamos diseñando y pues creo que también no todo ha sido malo en la pandemia, creo que esta es una de las oportunidades, ¿no? De también hacerlo a la inversa, ¿no? Me obligaste durante más de 12 meses a llevar la carga a casa, ahora, bueno, quiero traer la casa y porque, bueno, se ha visto que quien lo ha intentado, pues ha funcionado. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un laboratorio y también hay cuestiones que aunque quisieras, pues de la seguridad, ¿no? Uno lo piensa. Yo, si salgo luego con, ay, quién sabe qué vapor ahora, ¿no? Emanó, aunque yo lo tenía todo bajo control, pues exponer a un menor a esos ambientes, bueno, también lo pensaría 1 o 2 veces, ¿no? Entonces, a lo mejor no justo en esos espacios, pero sí tenemos que sensibilizarnos todos a crear condiciones, guarderías, estancias, no sé, bebetecas, el esquema que pueda ser operativo en cada uno de nuestros espacios de trabajo, de tal manera que nos permita pues hacer estas 2 tareas, porque justo yo quería hacer eco de la preocupación y del reclamo que espero se convierta de todos los de Nextia Lab. Efectivamente, hay mucha insensibilidad en los criterios para las comisiones evaluadoras, o sea, esa tabla raja, ¿no? Son numeritos y, bueno, toda esta cuestión a la que se debe ser muy sensible porque también se han publicado muchos estudios que han visto que no solamente con las mexicanas, las mujeres científicas de todo el mundo han mermado su producción porque efectivamente, pues, hay esta sobrecarga de atender las cuestiones de la formación de la educación básica de los hijos que, pues, aunque dicen que no es relativa para los chicos, pues no es cierto. Efectivamente, muchos de los manejos de las plataformas y otras cuestiones, pues recayeron en la familia y pues no es lo mismo mamá que papá, ¿no? El papá se puede sentar a la computadora varias horas, pero les apuesto, alcen la mano si me equivoco, que en cuanto se pusieron ustedes las pompis en la silla, ya apareció el primer mamá, mamá, mamá. Y tienes que dar la vuelta, ¿no? Porque, pues, como dijimos, lo merecen. Entonces, sí, Leti, tienes toda la razón y creo que como comunidad tenemos que hacer algún tipo de pronunciamiento y la vigilancia de que pues esta sea una consigna sostenida, tienen que ser diferenciados los criterios, definitivamente. Muchas gracias, maestra. Doctora. Bueno, sí, justo voy a continuar con lo que mencionó Mirna. Les voy a contar una anécdota. A ver si no me cuelga el CONACYT. Yo les conté que yo tuve a mi hija mientras estaba haciendo el postdoc.
Y entonces yo, claro que me comuniqué al CONACYT, siendo muy honesta, y les dije, oigan, quiero pedir una extensión de beca porque acabo de ser mamá. Y entonces quisiera saber cómo en qué términos se pone. Y la chica, la señora que me atendió, me dijo, no digas, no menciones que fuiste mamá, porque te van a quitar la beca. No lo menciones. Di que vas a ampliar tu proyecto, modifícale algo y entonces así pide la extensión de beca, pero con base en tu proyecto. O sea, niega completamente esa parte no ha existido en tu vida. Y yo la verdad es que ni siquiera sé cómo se llama, pero yo le agradezco infinitamente porque probablemente si hubiera hecho todo de manera muy honesta y diciendo, oigan, ¿saben qué? Tuve bebé, quiero una extensión de... Me hubieran mandado a la goma. Y entonces la hubiera pasado muy mal porque, pues claro, se necesita dinero para vivir, ¿no? Finalmente seguí su consejo y pude hacerlo. Amplié el proyecto, etcétera. Respecto al los espacios, yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida. Es que algo nos está pasando, sobre todo en México. Ya tiene tiempo que salió este reportaje, pero decía que en México trabajamos muchísimo, muchísimo. Son demasiadas horas en la oficina, demasiadas horas para todo. Y entonces estamos dejando de lado nuestra vida. Y por supuesto que eso se refleja en muchísimas cosas. O sea, claro, padres con culpa, padres frustrados, padres, recuerdo ahorita un anuncio que además me enervaba, que era del Infonavit que empezaba diciendo tantas horas, extras en la oficina, tantas veces que me quedé tarde, tantas no sé qué, para poder tener casa. La verdad se me antojaba mentar la madre, porque era como, cómo puede ser que te tengas que eliminar como persona para que tengas derecho a algo que es fundamental como una casa? Y no solo eliminarte tú como persona, sino estás absolutamente dejando atrás a tu familia para poder adquirir algo que debería de ser un derecho fundamental. Entonces, hay un problema serio de organización del mundo y este problema serio es algo que obviamente se debe a fuerzas económicas, pero sobre todo una cultura terrible de consumismo y neoliberalismo, que ya no me voy a meter en eso, pero sí tenemos que estar muy atentos en eso. Y entonces hacer un alto y decir, a ver, queremos personas ¿cómo se llama? Cuando realizadas, queremos personas, familias realizadas, o queremos científicos frustrados, científicos porque al final eso es terrible, ¿no? Entonces, esta parte de los espacios, o sea, debería de ser absolutamente factible tener un espacio para que, oye, está bien, ¿quieres que llegue aquí, que esté después de la hora de la comida, en horas de oficina? Bueno, mis hijos necesitan un espacio para hacer su tarea. Se merecen un espacio y se merecen que estén cerca de mí por si necesitan algo. Punto. O sea, no es un hecho de, por favor, dénmelo. Ay, yo he visto en las oficinas y miren que en la UNAM son bastante relajados en muchas cosas, pero de verdad, los niños al ladito de sus mamás en las oficinas. No, ¿por qué no podemos organizar un salón donde los niños puedan estar? Donde si tienes 5 minutos puedas pasar a checar y que además sepas que están seguros. Entonces, yo creo que sí nos hace falta cambiar esta visión terrible de la vida, de muchas cosas, y por supuesto que tiene que ver también con las horas de trabajo. Y sí, incluir a la familia, efectivamente, o sea, me trajiste el trabajo a casa, ahora la casa al trabajo, en el sentido más amplio, o sea, somos personas que tenemos más lazos que solo nosotros. Y mientras no se atienda eso, va a ser un poco difícil cambiar muchas cosas de la sociedad, pero ya. No, no se preocupe, doctora. Maestra Violeta. Y pues
La UNAM particularmente no creo que tenga espacios así aptos para lactancia, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que también ahí hay un problema con que no nos hemos apropiado nosotras del espacio, ¿no? Decir, bueno, este es el comedor y mi hija va a comer y aquí le corresponde comer, ¿no? Sin necesariamente tener que taparme o que haya un área específica, cubierta, cerrada, que nadie la pueda ver para que coma ella, ¿no? Porque se me ven las chichis, ¿no? O sea, nosotras deberíamos de apropiarnos de esos espacios, ¿no? Y no esperar a que las autoridades o, bueno, a quien le corresponda nos designen un espacio particular, ¿no? Que nos digan, bueno, este es el área de lactancia. ¿Por qué? Pues porque no tendríamos por qué estarnos escondiendo para hacer eso, ¿no? Yo sí lo hice, bueno, no me escondía, pero yo recogí a mi hija de la guardería y después de recogerla, la amamantaba en el coche, ¿no? Hasta que mi mamá pasaba por ella y ya después yo la recogía. Pero el asunto es que yo ejercía la lactancia en el coche, ¿no? Precisamente porque no hay esta visión todavía abierta y no nos hemos apropiado del espacio para hacer estas actividades, ¿no? Que son tan naturales y tan sanas y tan, para mí son súper bonitas, ¿no? O sea, ver cómo una mamá está amamantando a su hijo es algo bonito, es bello, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí queda un poquito de cómo nos vemos nosotras, ¿no? Y cómo podríamos apropiarnos de esos espacios, ¿no? Sin necesidad de esperar a que nos digan, aquí está su espacio para amamantar, adelante, ¿no? Y sí, definitivamente no hay espacios para los niños, ¿no? Tenemos una guardería, hay una guardería, pero la lista de espera es de 1 año. Yo esperé 1 año para que me aceptaran a mi hija y ya cuando me la aceptaron dije, no, bueno, pues ya está en otra guardería donde está feliz, ¿no? Donde ya conoce a la gente, ¿no? Y también me gustó. Y es tanta la demanda que también son tantos niños por grupo que dices, bueno, pues también no es la misma atención, ¿no? Definitivamente no hay espacios. La universidad está pensada únicamente como un centro de investigación, de enseñanza, pero no un centro donde habemos personas, y no solo mujeres, también debería ser para padres, ¿no? O sea, no es solo nuestra responsabilidad, o sea, también un padre debería tener esa capacidad de decir, bueno, yo necesito un espacio para mis hijos, ¿no? Porque no es únicamente nuestra obligación. Ellos también deberían de estar exigiendo un espacio. Bueno, nosotros ejerciendo presión para que los padres tengan un poco más de responsabilidad sobre los hijos y que ellos también pidan sus espacios pidan espacios, ¿no? Para tener a los niños seguros, ¿no? Y cerca, como dice Leticia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que ahí sí hay mucho que hacer, ¿no? Yo creo que es en muchos centros educativos, ¿no? No creo que la UNAM sea el único espacio en el que está pasando esto, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos todavía mucha chamba que hacer. Muchas gracias, maestra. Sí, justo, ¿no? Repartir, pues sí, las labores, ¿no? También se habla justo siempre en materia de la mujer, pero pues qué está pasando con las paternidades, ¿no? Es algo que también es bastante, y se tiene que rescatar, y algo que ahorita me hizo mucho ruido que comentaba respecto a la lactancia, perdón, la parte también de cómo al lactar nos tenemos que esconder, ¿no? O sea, yo insisto, yo no soy mamá, pero tengo muchas amigas que son mamás, conocidas, familiares, y al momento de lactar se tienen que esconder, se tienen que tapar, o inclusive está mal visto el darle de amamantar a nuestros hijos, ¿no? O sea, es algo que socialmente es un prejuicio que está muy, muy latente. Creo que también sería como empezar a romper como esos esquemas, ¿no? Esos prejuicios que se tienen respecto al lactar. Pero muchísimas gracias por sus aportaciones, maestra Diana. Nunca, ¿sí me oyen? Sí. Nunca laboré en la UNAM. Estudié, pero no laboré ahí. Siempre he trabajado en instituciones privadas o en empresas. Cuando mi hija tenía 2 años, tenía como 1 año y meses. Ya caminaba toda chuequita, pero iba caminando. Entonces, terminaban sus clases de maternal y me la llevaban a mi laboratorio. Mis alumnos tenían un montón de experimentos ahí. Me acuerdo que una vez llega caminando así toda chuequita y le hacen petetitos. Agarra una pecerita
se comió como 73 alevines, acaban de nacer. Y tú ya dicen, ricos, se acabó el experimento. Después, en otra ocasión, agarra un agitador de vidrio, no sé cómo se lo mete, de repente oigo que está gritando y tiene el agitador así, pero quiero sacar y no puedo. Y finalmente le doy vueltecitas así y con sangre se reventó algo adentro, no sé cuántos. En otra ocasión puso su manita así en la placa de cerámica de la parrilla. O sea, le pasaba todo. Fue cuando dije, mi hija no está para el laboratorio. O la cuido a ella o cuido a los alumnos. Como era una escuela privada, si cuidaba a mi hija en lugar de los alumnos, colegio, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ni modo, abuelitas, otra vez a cuidármela. Yo quería, pues, tenerla ahí conmigo, podía. Años después, cuando ya entró a una editorial a trabajar como editora, SM se llama la editorial, ahí sí me gustó mucho la iniciativa que tuvieron en recursos humanos. Obviamente la jefa de recursos humanos era mujer, con hijos chiquitos, y coincidió que muchas diseñadoras, editoras, contadoras teníamos hijos. Y en ese entonces es cuando se pone la modalidad de que los viernes, los últimos viernes de cada mes, no había clases porque había juntas de consejo técnico. Entonces, pues recursos humanos se les ocurrió utilizar el auditorio que tenían, contrataron 2 personas especiales que iban a darles talleres, entonces uno llegaba a las 8 de la mañana con su bendición y se las dejaba ahí, y ya se hacían cargo todo el día. Nada más tenía, a nuestra hora de comida, pues íbamos por ellos, comíamos con ellos y los regresábamos. Inclusive a mí me tocó dar un taller de ciencias para los niños chiquitos, y es algo que estaba muy, muy bien hecho en realidad. Y ese día todo recursos humanos tomaban obviamente fotos y demás, y se promocionaba como una editorial muy responsable con las mamás, y los niños eran muy felices, hicieron muchos amiguitos entre ellos. Ahorita esa generación pues ya todos son universitarios, terminaron la carrera como mi hija, pero fue una experiencia muy agradable, lo que significa que también en la iniciativa privada, si se quiere, se puede hacer. Se puede, o con una inversión mínima, porque inclusive hubo una época en que ya no salía a costear y las mamás dijimos, nosotros pagamos, les pagamos, no sé, 100 pesos ese viernes, juntamos una cantidad y pagamos a las personas para que vengan a dar los talleres de teatro, de danza, de música, de artes plásticas, o sea, de ver a los niños se divertían mucho, manualidad o lo que hubieran hecho ese día, ¿no? Entonces, sí se puede, definitivamente sí se puede, es voluntad, querer y, y sobre todo que esté en manos de las mujeres, ¿no? Porque yo creo que si el director de recursos humanos hubiera sido varón, nunca lo hubiera hecho, nunca. Entonces, pues, realmente. Muchas gracias, maestra. Sí, justo creo que se tiene que hacer todavía muchísimo trabajo, ¿no? Sobre todo en trabajo en cuestión de legislación y de que se brinden este tipo de espacios, pues justo para tener pues sí, desde el poder lactar o poder tener pues a nuestros hijos, a nuestras hijas cerca y pues estar cuidando. ¿No? Ahorita que comentabas esto del cotonetito, o sea, todos quedamos así de, híjole, ¿no? O sea, no, o sea, yo insisto, yo no soy mamá, pero pues tengo mis hermanos y tuve pues la fortuna, queriendo, ¿no? Pues de cuidar a mis hermanos pequeños No, o sea, tú y no sí es sabes, una eso de tragarse desesperación, la pecera completa, sí, cuando se bebió la pecera completa con los pececitos, decía que hasta sentía cosquillitas, o sea, Dios, no, dije, no, ay, mi hija, no, sí, me imagino la desesperación, o sea, brevemente, en una ocasión digo, soy la mayor, uno de mis hermanos con esos dulcecitos, los de acuarela, no recuerdo cómo se llaman, que es como pura azúcar así maciza, se lo pasó y se estaba ahogando mi hermano y yo chiquita, ¿no? Me entró la desesperación, digo, ahora ustedes como mamás, no me lo imagino, o sea, sí, wow, o sea, las admiro y no, estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, la verdad, y pues ya para terminar este conversatorio, bueno, la última pregunta y después la ronda de preguntas y respuestas con el público. Esta es una pregunta que creo que ya todo el mundo está esperando y pues justo, ¿no? Es ¿cómo es la crianza, la educación y el trabajo en el hogar durante estos tiempos de pandemia? Desde sus experiencias, no sé si nos quieran como platicar cómo la están sobrellevando, cómo la están llevando,
no sé, si gustan, podemos empezar por, si quieren, con la maestra Silvia, posteriormente la maestra Mirna, la doctora Leti y la maestra Violeta. En mi caso no ha habido cambios en lo absoluto, porque ya tenía yo como 2 años trabajando en home office. Mi trabajo es en la computadora todo el tiempo, escribiendo y demás. La diferencia fue tener a mi hija pegada a mí. Creo que maestra Diana, ¿nos escuchan? ¿Ustedes la escuchan? Yo ya no la escucho. No, se congeló. Ay, se cortó. Ay, ya, a ver, maestra, ¿nos ¿Ya? escucha? Sí, Sí, es que se ¿sí me congeló. escuchan? Sí, Les sí. decía yo. Se volvió a congelar. Maestra Diana, ¿nos escucha? Ay, no, se congeló, se cortó. Sí, se cortó. Si gustan, ay, creo que ya no. A ver, ¿sí nos escuchan? Es que se está cortando mucho, maestra. ¿Sí me escuchan? Sí, ya, sí, es que se estaba cortando. Ya. Ajá. Ok, les decía yo que en mi caso no ha habido cambios, porque mi trabajo ya tiene como 2 años que es de home office. La diferencia es que mi hija ha estado pegada a mí y aunque tenga 22 años, a veces se porta como una niña de 10 años. Entonces, y ahí está mamá, y ve esto y lo otro y no sé cuánto, y acabó su servicio social en línea y ahorita está con su tesis en línea y todo eso. Sí, es difícil, ahorita me tuve que encerrar en la recámara que no quería, porque dije, necesito tener este tiempo para más. Pero yo creo que a mí en lo particular me ha beneficiado, a pesar de que tuve COVID y me la vi bastante mal y todo eso. Me ha beneficiado y he aprendido mucho de mi hija y he aprendido mucho de mí, ha habido oportunidad de conocerlos más. Y bueno, como maestra, pues sí es pesado definitivamente. Los chicos no están acostumbrados, son tramposos, los papás son tramposos también, sobre todo a la hora de hacer evaluaciones y demás. Y bueno, creo que eso es lo pesado, ¿no?, del asunto, pero en general yo creo que los científicos y sobre todo los científicos mexicanos, que La volvimos a perder. Maestra, ahí está. Creo que sí. Maestra Diana, ¿nos escucha? No, ya la perdimos. Sí, ¿verdad? Uy. Bueno, si gustan si gustan continuamos con la siguiente. Ajá, y ahorita que regrese, pues ya la retomamos. ¿Vale? Gracias. Bueno, yo resiento los espacios vacíos. Yo por el régimen en el que estoy contratada en mi universidad sí estoy obligada a ir todos los días, pero es muy triste, cada vez me parece más deprimente, pues ir constatando el deterioro, ¿no? Y el que se extraña, pues lo que es la vida universitaria. Y en cuanto a mis hijos, como ya son adultos, y radican en otros lugares, ha sido muy difícil. Ellos por pues convicción propia y acuerdos en la familia, no nos hemos encontrado en más de un año, ¿no? Al cuidarse nos cuidan, cosa que agradecemos, pero por supuesto que los extraño muchísimo. Hemos tenido que crear pues otros canales, ¿no? Todos los domingos tenemos nuestra videoconferencia, pero poder abrazarles, pues tiene muchos meses que no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, sí son retos, ya sea que convivas con niños pequeños o como en mi caso, que extrañes tanto a los adultos, porque pues por la edad y las condiciones de lo que implicaría que se trasladen desde sus ciudades, pues arriesgas la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hemos tenido que desarrollar nuevas formas de convivencia. Siendo una familia muy muégano,
pues sí, sí pega. Muchas gracias. Diana, maestra Diana, ¿nos escucha? Si gusta retomar la palabra. No, creo que no. Bueno, seguimos, le continuamos y ahorita a ver si la retomamos. Ajá, doctora. A mí sí me cambió la vida. Yo he tenido muchas crisis. Y ¿saben qué? Yo amo ir al campo, entonces el hecho de que no pueda ir al campo, de verdad me pudo muchísimo, nunca lo había, como que siempre lo había dado por sentado. Entonces en el momento en que te dicen que no puedes, fue muy fuerte. También toda esta parte de las clases en línea ha sido muy fuerte, y no solo para mí, sino yo creo que también para mi hija. Yo a veces me siento muy mal porque, y quiero hacer un enfático reconocimiento a los maestros, así cuando yo empecé a tener que ser la maestra aquí en casa, yo dije, por favor, les tenemos que subir el sueldo a los maestros. O sea, se tiene que volver a ver esa profesión como lo más importante que tenemos. O sea, de verdad, algo pasó. Tengo la sospecha de qué pasó, pero bueno, no nos vamos a poner en eso, pero de verdad esta degradación del estatus tanto económico como moral que se les ha ido haciendo a los maestros tiene que cambiar. Y yo creo que si esta pandemia no nos ha hecho reflexionar en esto, no sé qué lo va a hacer. Pero sí, o sea, ha sido muy estresante, sobre todo porque, pues, por algo son maestros, porque aman a los niños y les tienen toda la paciencia del mundo. Yo soy maestra, pero de adultos jóvenes, o sea, mis alumnos son de 20 años, donde les puedo hablar al tú y exigirles como los adultos que son, ¿no? Y yo creo que también lo ha resentido mi hija. Antes, bueno, yo creo que cuando vuelvan a la escuela, pero ahora que me dice, ay, otra vez escuela, otra vez toca escuela, sí, nena, toca todos los días, excepto sábados y domingos. Pero ya no es esta alegría que ella sentía de, ay, vamos a la escuela. Y, o sea, como que ella era muy feliz, ¿no? Yo espero que sí, va a volver a ser eso. Pero no solo en eso, yo creo que también el hecho de estar encerrados todos ha tensionado mucho las relaciones entre nosotros, al interior de la familia. Porque no es lo mismo de llegar en la noche y decir, ay, fíjate que platiqué, ¿verdad? Y hice esto, ¿verdad? Y tienes muchas cosas que platicar en la noche así de, o sea, yo sé lo que tú hiciste porque te estaba viendo todo el día, o sea, todos los días, por casi, ya vamos para un año, por 10 meses. O sea, sí ha sido fuerte, ¿no? Y por supuesto que eso se refleja en muchas cosas. O sea, de verdad, en creatividad, productividad, paz, no solo espiritual, sino, o sea, muchas cosas. Sí, ha sido difícil. Y yo, de verdad, estoy como ya con el pie, casi un pie afuera de, ya empezaron a permitir ciertas actividades, ese semáforo naranja y, o sea, ya casi estoy haciendo, ya fui a revisar el equipo, que todo esté bien para la próxima salida de campo. O sea, no lo logro. ¿Por qué? Porque es parte de lo que me hace ser científica. Ya. Muchas gracias. Y sí, justamente esto de la pandemia nos dimos cuenta que las interacciones sociales son más que necesarias, ¿no? Ya es como bien mencionan, ya es de noche y pues ya no sabes ni qué contarle al de al lado porque nos estuvimos viendo la cara todo el día, ¿no? Sí, concuerdo con usted, doctora. Maestra, por favor. Pues sí, también a mí me cambió por completo la vida. Yo era feliz llegando al trabajo, me ponía mi bata y vámonos a trabajar a los gabinetes, fósiles, chécalos, cataloga, trabaja ahí, ¿no? Así físicamente con tu material. Y el hecho de estar aquí en casa no me permite hacer eso, ¿no? Me restringe mucho las tareas que yo puedo hacer aquí en casa. También implica muchísimo la reestructuración como de las tareas en casa, ¿no? Y
de las relaciones, ¿no? De la relación que tienes con tu pareja, con mi hija, ¿no? Ha sido bien complicado. La verdad es que sí agradezco muchísimo como este tiempo, o sea, la parte positiva que veo en esto es que he estado pues, prácticamente un año con mi hija, ¿no? Y la he visto crecer y ver cómo va cambiando, ¿no? Su mente. Es muy pequeña, tiene 3 años. Empezó desde 2 años y ya tiene 3 años, ¿no? Esta pandemia. Entonces ha sido súper interesante ver cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha madurado. Estamos en clases también, ¿no? Y esa parte también es bien pesada pues para ella y para nosotros, ¿no? Porque una niña tan pequeña que ya está en clases y en una computadora, se me hace irreal, ¿no? Así como, o sea, ¿de verdad lo estaré haciendo bien? ¿De verdad estará bien esto? Pero también lo veo por el otro lado, ¿no? Y digo, bueno, pues es tal vez una actividad que tal vez no le encanta mucho, porque sí es rezongar cada vez que es clase, así de, ven Elena, vámonos a clase. No, no quiero clase, mamá, pero pues tenemos que hacerlo, mi amor, ¿sí? Pero al final es una actividad que también para ella es distinta, ¿no? Aunque es una rutina, pues les ponen actividades distintas y yo sé que la va a ayudar, ¿no? En el futuro. Entonces, todo eso, todos estos cambios que hemos tenido y cómo nos hemos adaptado a ellos, ¿no? También porque eso, por lo menos en mi caso, nos tomó un rato, ¿no? No fue así como de, pues ya, en un mes nos acoplamos a todo, ¿no? Porque además pensamos que esto iba a ser como de 1 mes, 2 meses, ¿no? Y ya llevamos 10 meses, ¿no? Entonces, hasta hace poquito, bueno, no hace poquito, pero sí tardamos un rato como en adaptarnos a todas estas condiciones y a establecer como los roles que íbamos a tener en casa, ¿no? Todavía hay estira y aflojes en la casa, así de, bueno, a ver, o sea, tenemos que seguir hablando y conciliando todas esas partes en las que encontramos tensión, ¿no? Porque eso también, pues ha sido bien complicado, ¿no? Tener todas estas tensiones en casa, de no saber qué hacer, ¿no? También con la pequeña, de repente ya te sobrepasan las situaciones, ¿no? Entonces, sí ha sido bien complicado, lo hemos llevado bien. Yo sí de mi trabajo, pues sí me veo un poquito estancada en este momento porque no puedo hacerlo en casa, ¿no? Toda mi chamba está en la colección. Aquí no hay mucho que yo pueda hacer, ¿no? Y eso me frustra a mí. En esa parte yo sí me siento bien frustrada, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿y mi chamba qué, no? O sea, llevo un año parado y ahí sí no tengo cómo hacerlo, ¿no? Y es una parte que yo no sé cómo se va a tomar también en cuenta, ¿no? Ya para las evaluaciones y todo eso, ¿no? Entonces eso está muy complicado. Ya la parte, pues como emocional y de relaciones, pues hemos sabido llevarla, sí, como les digo, estira y aflojes, pero al final logramos resolver las cosas, ¿no? Para bien de todos. Entonces, pues esperemos que esta situación, pues al final nos deje enseñanzas, ¿no? De las relaciones que podemos tener con pues, la gente cercana, ¿no? Y también, ¿no? Con la gente que queremos, pero que no podemos ver, ¿no? Todas nuestras familias, ¿no? Que pues no nos podemos acercar tampoco, ¿no? Precisamente para cuidarnos y para cuidarlos. Sí, así. Muchas gracias, maestra. Sí, es muy cierto esto, ¿no? El estira y afloja en la familia que, híjole, bueno, no sé ustedes, yo de manera personal ya me agarré del chungo con casi todos, pero así es como esa parte de, pues sí, el estira y la afloja y pues también el ceder y pues respetar los espacios de cada uno. Pero pues muchas gracias. Maestra Diana, no sé si quiera como retomar la palabra antes de pasar la ronda de preguntas y respuestas. No sé si me escucharon. Al ¿Sí me escuchan? principio, sí, ya ahí, ajá, sí. Sí, es que dice que está inestable mi conexión. No, yo lo único que había dicho o que quería mencionar es que en mi caso particular, que ya realizaba home office, no ha habido mucha diferencia en mi trabajo, vaya. Pero sí, obviamente, con la presencia continua de mi hija, que yo quería tiempo para estar con ella y ahorita ya me sobra el tiempo, ya digo, ya, ya, ¿no? Los niños, tenga 22 años, mi hija es igual de castrocita que cuando tenía 10 años, y pues es lo único, pero en realidad estuve yo enferma de COVID,
fuerte y después se me reactivó el virus, entonces tuve como, yo creo que como 2 meses bastante delicada y eso también, cuando te enfermas, cuando te toca enfermarte, ya ves el confinamiento desde otro punto de vista. Ahorita yo lo veo como que tenemos que estar así, o sea, y de hecho ya acabando febrero, bueno, me sigo cuidando mucho, pero me voy a cuidar muchísimo más porque ya considero yo que mi inmunidad ya se termina, aunque dicen que no se sabe si pueden ser 3, 4, 6 o un año. Yo digo, ya tengo que volver a cuidar extremadamente y pues esperar a la vacunación, ¿no? Definitivamente. Y ojalá pues ya todas mis amigas, mis compañeras científicas de campo, de laboratorio, ya puedan regresar, porque sí, es algo que ahí está esperándolas y es de por sí, ¿no? Estamos como estamos en México y es un estancamiento muy fuerte, ¿no? ¿Cómo van a encontrar todo? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, aquí estoy para ayudarlas para lo que se les ofrezca, para lo que se les ofrezca, limpiar lo que sea necesario. Ujú. Muchas gracias, maestra. Pues voy a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas, y más que preguntas y respuestas, pues hay muchos comentarios, justo felicitándolas. Por ejemplo, desde Face nos comenta Luna Escudera: gracias, maestra Mirna Villanueva, por compartir su experiencia. Saludos, maestra Leti. Elvia Gallego dice: excelente plática, cuántas coincidencias tenemos las mujeres que nos dedicamos a la ciencia, es increíble. Felicidades. Tenemos otra, Jimena Manzanares dice: cachándolas en el aire siempre. Viol, excelente científica, madre y amiga. Tenemos una aquí, dentro del Zoom, dice Elvia Gallegos: me identifico completamente con el caso de la maestra Diana Segura. Soy baby boomer y también tuve muchos problemas para embarazarme y cedí espontáneamente después de terminar mi doctorado. Durante el embarazo tuve muchos problemas, pero mi bebé nació bien y cambié el SNI por la maternidad. Después de un matrimonio de 30 años, mi esposo fallece y mi hijo era un adolescente. No ha sido fácil seguir adelante sin mi esposo, pero sí se puede salir adelante. Tengo una antigüedad de la UNAM de 37 años. Pues híjole, algo que quieran comentar ahorita con estos mensajes que nos están haciendo llegar, algo que quieran decir. ¿No? Pues muchas gracias por tenernos aquí. Yo creo que estos temas se pueden alargar muchísimo. Lo único que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar, es que tenemos que repensarnos. Tenemos que repensar no solo como personas, sino como sociedades y como lo que queremos que vivan nuestros hijos, justo es de maternidades, entonces todas tenemos hijos. Y claro, no es fácil, pero no solo tenemos que repensarnos nosotras, sino también, como mencionaban, también a las masculinidades, porque somos todos y de todos depende. Gracias. Gracias a usted, doctora. Nos hacen llegar otra pregunta. Dice: ¿es problema de la mujer por no tener confianza en otros para cuidar a sus hijos o es por la falta de apoyo cuando es madre? ¿Cómo se puede confiar más en otros y cada vez aumenta el peligro para mujeres y niños? ¿Quién quiera contestar la pregunta? Te podría comentar que tal vez es como esta cuestión de que nos han inculcado desde pequeñas, ¿no? De que las mujeres somos las que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y si no lo hacemos nosotras, nos sentimos culpables, ¿no? Y entonces dices, bueno, no se lo voy a dejar a mi esposo porque me voy a sentir culpable y porque tal vez no lo va a hacer bien, ¿no? Entonces yo creo que es más eso, ¿no? Como decir, pues es mi rol cuando no lo es, ¿no? Entonces yo creo que tal vez tiene que ver un poquito con eso, ¿no? No sé, cómo vean las demás compañeras. Yo creo que últimamente, bueno, me ha tocado ver recientemente hombres muy comprometidos, desde el momento en que dice estamos embarazados, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones vienen muy fuertes en ese sentido, muy solidarios, muy, o sea, muy paternales
muy paterno-maternales, ¿no? Y eso se me hace maravilloso. Mucha solidaridad, mucha complicidad de las buenas, ¿no? Y creo que ahí va bien, ahí va bien. O sea, yo creo que ahorita lo padecen las generaciones intermedias, antes de los millennials, creo que todavía no había mucho de esto, pero somos generaciones que vamos de salida, digamos. En realidad lo que viene es bueno. Y nosotras, yo por ejemplo, yo como mamá de una adulta joven, ahorita por ejemplo yo platico mucho con ella, con su novio, con los novios que ha tenido, y les meto mucho eso, ¿no? Y yo veo eso, que sí vienen muy comprometidos y me da mucho gusto, mucho, mucho gusto, y que yo creo que las cosas van a cambiar en un futuro. Espero de veras que cambien y pues ni modo, o sea, como científicas somos perfeccionistas, muy perfeccionistas. Como científicas somos controladoras, a veces más, a veces menos, pero ni modo, hay que dejar, digamos, una característica del científico es trabajar en equipo, y la maternidad es también trabajar en equipo. Delegar, repartir, tú tienes estos talentos, yo tengo estos talentos como mamá, tú haces esto, yo hago lo otro. Por ejemplo, en mi caso, el papá de mi hija antes de irse, bueno, él era muy bueno para cargarla, para bañarla, se dedicaba a esas cosas, ¿no? Entonces, hacer equipo es muy padre, y para hacer equipo, pues hay que confiar definitivamente. Pero pues yo quisiera dedicar los últimos minutitos a agradecer la oportunidad, disfruté mucho este espacio y espero que volvamos a encontrarnos, ¿no? Con todas quisiera discutir muchas cosas más y pues un mensaje para los millennials y los que siguen, pues nuestras experiencias como madres no necesariamente son la guía, ¿no? También creo que una tendencia, lo veo con mis propios hijos, es a postergar o de plano a declinar la maternidad, y lo que quiero decirles es que pues sí, se vale, ¿no? Entonces, pues que la maternidad, como lo dicen, es deseada, es gozosa o no es, y pues también son nuevos escenarios y seguramente, así como nuestras generaciones, Diana, tuvimos las presiones por casarte y tener pronto hijos, pues a lo mejor ellas tendrán que lidiar ahora con otro tipo de condicionamientos, pero también yo me siento muy feliz de las nuevas robusteces emocionales que tienen estas generaciones, de la educación emocional que pues es a leguas mucho más robusta que la que tuvimos nosotros. Entonces, pues celebrar las que decidan ser madres, y las que no, pues también las celebro. Muchas gracias. Ya nos extendimos bastante. Creo que voy a hacer esta última pregunta. Perdón a nuestros seguidores si no leo sus comentarios, pero ya son casi 2 horas. Y pues justo tocando la parte de las maternidades, pues también pues sí, hay que dar como ciertas horas de descanso también al cuerpo. Pero bueno, la última pregunta dice, por parte de Veroshka de Jesús, ¿cómo le hacen para cuidar su salud emocional con las presiones que trae la vida de mujer, madre en la ciencia? Igual, abierta a quien quiera y guste contestar. ¿Quién se las repito? ¿Cómo le hacen para cuidar su salud emocional con las presiones que trae la vida de mujer, siendo madre y pues mujer en la ciencia? Fíjate que yo creo que esto es, sigue siendo también un déficit, porque cada quien le hace a como puede, ¿no? Creo que también para esto nos hace falta como sociedad pues ser más reflexivos, más empáticos, y definitivamente también esto debe pues transitar hacia alguna política pública, ¿no? Creo que en el momento déficit es la palabra. Yo les quiero contar que yo hago ejercicio y intento meditar. Todas las veces que intento meditar me quedo dormida, lo cual también es fantástico. Entonces, ya como me quedo dormida, mejor lo hago en la noche, y entonces intento meditar y me quedo dormida. Pero efectivamente no es fácil, porque también no es una parte que que se nos haya educado durante mucho tiempo. Justo además, como científicos, toda esta parte espiritual, emocional, toda esta parte, para nada, ¿no? No, al contrario, o sea, no, ¿no? Y bueno, eh, también es un hecho de la vida que sí tenemos que cuidarla, pero sí, o sea,
sí es importante, es algo que nos relaje y aunque estemos en confinamiento, hagan algo de ejercicio. Sí, Yo justo soy eso, yo de, creo que... perdón, Adelante. yo soy del club de Mirna, cero deporte. Yo, no, pero definitivamente así como vamos al dentista o con el ginecólogo, nuestra salud mental es muy importante. Yo soy depresiva, soy ansioso-depresiva, en otro momento se nos llamaba maníaco-depresivos, pero soy ansioso-depresiva. Desde que tengo como unos 26, 27 años, yo acudo con especialistas cuando siento que ya no puedo sola. Ahí, afortunadamente, junto al Instituto de Biología, cuando estaba, bueno, estaba Instituto de Biología, estaba veterinaria y junto estaba el Departamento de Salud Mental y Psiquiatría, ahí iba yo. Y ahí me atendían, hacían mis terapias y demás. Entonces yo creo que esto es algo muy común, no es porque estemos locos o porque no podamos con ello, pero cuando se nos vaya de las manos, cuando ya estemos hasta somatizando nuestros problemas emocionales, definitivamente buscar ayuda profesional, si es necesario medicarnos, un antidepresivo, un ansiolítico, prescrito, por supuesto, hacerlo, no pasa nada y estamos bastante bien, yo creo que, y bueno, el mismo terapeuta nos dirá si es necesario a lo mejor meditar o a tomar algún otro tipo de ayudas, ¿no? Pero definitivamente no dejarnos y siempre veamos que no podemos solas, definitivamente acudir a ayuda profesional, porque arrastrar una depresión mucho tiempo, una ansiedad, puede llevar pues a resultados desastrosos, ¿no? Entonces yo las invito a eso, a que en un momento dado busquemos ayuda profesional. Hay muchos lugares, inclusive telefónicos, qué sé yo, donde se ayuda, ¿no? Cuando se tienen este tipo de crisis, sobre todo que se han acrecentado mucho en esta pandemia. Gracias. Maestra Mirna, creo que iba a comentar, no, era Violeta, ¿verdad, maestra Violeta? Sí, Sí, sí. sí, yo, pues igual que Leti, soy del club del ejercicio. También encontré como un buen escape, ¿no? Y como un buen método para concentrarme en mí, ¿no? Aunque mi hija también de repente se me pega, ¿no? Y quiere hacer ejercicio conmigo, es como un momento en el que me concentro un poquito más en mí, ¿no? Y es donde encuentro un poquito de tranquilidad. Y además es muy bueno, ¿no? Estamos encerrados, entonces estar encerrados no es bueno y estar encerrados sin ejercicio es un poquito más malo, ¿no? Entonces, el ejercicio ha sido un buen escape, un buen método que he encontrado para cuidarme en ese aspecto, ¿no? Mentalmente y físicamente, ¿no? De las dos maneras. Eso es lo que me ha funcionado bastante bien en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Pues, híjole, pues está súper padre la plática, como por ahí comentaba la doctora Leti, pues esto nos daría para seguir y dar muchísimas horas y pues nada, solamente agradecerles, doctora Leti, maestra Mirna, maestra Violeta, maestra Silvia, en verdad muchísimas gracias pues, por tomarse el tiempo y la dedicación y sobre todo el espacio para estar presentes aquí dentro de esta mesa de maternidades y vidas científicas, que justo, insisto, es una realidad que pocas veces se voltean a ver, ¿no? En verdad, muchísimas gracias y pues sin más que decir, en verdad, en nombre de todas y todos los que conformamos Nexialat, les agradecemos a cada una de ustedes por brindarse el tiempo de estar presentes dentro de este conversatorio, así como a cada una de nuestros seguidores y de nuestras seguidoras. Y pues para finalizar, nada más no nos queda más que decirles que les recordamos que el día 25 de febrero es el último día ya de este gran evento que hicimos en honor al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues llamado La Mujer, la Niña y la Ciencia, escribiendo juntos nuestra historia. Es el último día, mañana en la tarde-noche sale el programa para que estén como pendientes, igual está lleno de muchas sorpresas y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí y pues nada, solamente les recordamos que nosotros somos Nexialab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Hasta luego y, insisto, muchísimas gracias a nuestras queridas invitadas. Gracias y cuídense mucho.